Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo número 5 y en esta ocasión estaremos presentando un tema de mucha importancia, el cual es la evaluación de la personalidad, orígenes, aplicaciones y problemas. Hablamos que la personalidad consiste en la mezcla única que una persona tiene de rasgos emocionales, intelectuales y de carácter. Para los psicólogos de la orientación conductual, la personalidad no es algo interno, sino más bien un patrón observable, una conducta organizada típico de una persona. Quizá una convención aceptable de definir la personalidad humana como un compuesto de habilidades cognitivas, intereses, actitudes, temperamento y entre otras diferencias individuales en los pensamientos, sentimientos y la conducta. ¿Qué es la pseudociencia? Pseudociencias son creencias y especulaciones no comprobadas que se hacen pasar por ciencia. Se caracterizan por observar pero no comprobar, inventar conceptos y mezclarlos con conocimiento científico, usar opiniones aisladas, anécdotas y mezclarlas con estudios científicos. Les voy a hablar acerca de la pseudociencia y otros antecedentes históricos. Como sucedió con las pruebas de inteligencia, la evaluación de la personalidad se desarrolló en parte desde la investigación sobre las diferencias individuales y de grupo. La historia de la ciencia está llena de ejemplos, creencias o doctrinas que en una época tuvieron muchos seguidores, pero luego se demostró que eran parcial o casi totalmente incorrectas. Entre las doctrinas pseudocientíficas se encuentran la frenología, la fisionomía y la grafología. Según los defensores de la frenología, el desarrollo de áreas específicas en el cerebro humano está asociado con ciertas características de personalidad y de trastornos mentales. La fisionomía está interesada en determinar el temperamento y el carácter a partir de rasgos externos del cuerpo y en especial del rostro. En la creencia de la grafología se analizaba la personalidad mediante el estudio de muestras de escritura. La escritura es un tipo de conducta estilística y ellos consideraban en ese momento que podían reflejar características de personalidad. Se dice que la fisionomía y la grafología tienen una mejor reputación que la frenología, pero que muchas de las afirmaciones, según sus defensores, están igual de equivocadas. Teorías de la personalidad. Casi todos tenemos alguna teoría de por qué la gente se comporta como lo hace. Estas teorías de la naturaleza y de la conducta humana consisten por lo común en generalizaciones excesivas o estereotipos, pero estas mismas sirven como guías aproximadas a las expectativas y a la acción. A pesar de las limitaciones, las teorías pueden servir como motivadores y guías en la medición y comprensión de la personalidad. Las teorías proporcionan marcos de referencia e ideas concernientes a la dinámica y el desarrollo de la personalidad y la conducta. Teoría de los tipos. Uno de los enfoques más antiguos para la comprensión de la personalidad fue la noción de categorías o tipos fijos de gente. Se decía que un tipo sanguíneo con exceso de sangre era vigoroso y atlético. Un tipo colérico era alguien que tenía exceso de bilis amarilla y se enfurecía con facilidad. El tipo melancólico, ese tenía un exceso de bilis negra y por lo general era depresivo o triste, y también hablaba del tipo flemático, que tenía exceso de flema y por lo general siempre pasaba cansado o perezoso. Las teorías de los rasgos. Los rasgos de personalidad son menos generales que los tipos de personalidad. Para Alport, la personalidad consistía en la organización dinámica de esos rasgos que determinan el ajuste único de una persona al ambiente. Otro teórico de los rasgos es Cattell. La teoría de Cattell ha servido como un marco de trabajo en varios inventarios de personalidad.
Uno de ellos es el cuestionario de 16 factores de personalidad. La teoría psicoanalítica. En ella mencionaban a Sigmund Freud y otros psicoanalistas que veían la personalidad humana como una especie de campo de batalla donde habían tres combatientes: el ello, el yo y el superyo. El ello dice ahora, el superyo dice nunca y el yo dice más tarde. Todo esto en los deseos básicos del individuo. Lógicamente, estos estaban albergados en el inconsciente de la mente y actuaban de acuerdo al principio del placer. Las teorías fenomenológicas de Abraham Maslow y Carl Rogers, que son teóricos, se dice que todos pasamos por un proceso en el que nos esforzamos por alcanzar una congruencia o armonía entre el yo verdadero y el ideal o la autorrealización. Vamos a hablar de usos y abusos de la evaluación de la personalidad. Los procedimientos e instrumentos de evaluación de la personalidad se utilizan en escuelas, hospitales y prisiones, y en otros escenarios donde los resultados contribuyan a tomar decisiones acerca de los problemas de alguna persona. Estos resultados deben de ser de manera cuidadosa y consciente. En esto también engloban los problemas de ética. Por desgracia, la ética de algunos evaluadores no es como la que debería ser, porque no se respeta la privacidad del paciente y la preocupación que él tiene por su estado mental y emocional. Como es una regla, la interpretación de los datos, de los resultados, debe ser formulada para verse como una hipótesis a ser confirmada. Los resultados de la evaluación de la persona no son exactos ni afines y pueden verse reflejados de diferentes maneras por parte de distintos examinadores. También hay que recalcar que un informe de los resultados siempre tiene que ser por escrito, y la evaluación clínica tiene el propósito de identificar el diagnóstico del trastorno de la conducta cognitiva del paciente. Cuando hablamos de eso, también nos referimos al psicodiagnóstico. Cuando hablamos del psicodiagnóstico, es el proceso mediante el cual se examina a una persona desde el punto de vista para determinar la naturaleza del trastorno mental o de la conducta. En esto también ocurren una serie de errores. Una fuente de error del problema de correlación puede ser que consiste en abusar de los juicios clínicos, en el número de veces que hay signos o un indicador del trastorno específico, o si existen o no existieran aciertos. De aplicación y evaluación de la personalidad. Como sabemos, la psicología abarca un sinnúmero de áreas de evaluación, dentro de las cuales tenemos de las que más reciben demanda en este caso para atención psicológica, como ser la psicología de la salud, la psicología legal, matrimonial y familiar. La evaluación matrimonial y familiar. Como sabemos, varios instrumentos psicométricos han demostrado ser útiles para la identificación y el diagnóstico y pronósticos concernientes a problemas matrimoniales y familiares. Nos referimos a problemas que se encuentran dentro del hogar. Estos instrumentos nos permiten identificar cualquier tipo de problemas que está ocurriendo y está ocasionando problemas emocionales en el ámbito del hogar. Entonces, esto nos ayuda a dar un diagnóstico para de esta manera poder solucionar esos problemas dentro de la familia. Ahora, la psicología de la salud. Esta especialidad de la psicología se ocupa de todos aquellos temas y problemas que tienen que ver con el mantenimiento de la salud física. Y esta se ocupa de cómo mejorar la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad que se ha identificado. Y también la identificación de los factores de riesgo.
Esta es una de las que también es de mayor demanda en el área de psicología, porque como ustedes saben, muchos de los problemas o enfermedades físicas dependen mucho de la estabilidad emocional que nosotros tenemos. Ahora les hablaré de la psicología legal. Como saben, esta se interesa mucho en los aspectos relacionados con la ley y su cumplimiento. Dentro de las más destacadas o más conocidas tenemos la psicología forense, que esta se interesa mucho en la evaluación y diagnóstico de las personas que están siendo acusadas en un juicio y determinar si esta persona es determinadamente peligrosa o culpable o si es residente. Dentro de la psicología legal podemos destacar 3 aspectos que se evalúan también con gran demanda, como ser la competencia y demencia. La competencia se refiere a la hora de enfrentar un juicio. La persona tiene que ser evaluado para ver si esta persona puede defenderse ante la acusación que está recibiendo. Es porque sabemos que hay casos donde hay personas con problemas mentales y no pueden hablar sobre lo que pasó. Entonces, esta parte de la psicología se refiere a esto. También hablamos de la parte de la evaluación del sexo y violencia. En esta evaluación se trata de descubrir, de identificar los factores o si hay elementos de violencia entre la persona que está siendo acusada en este caso, cuando son tipo de violaciones, ya sea con adultos o en menores de edad. Entonces esta parte busca evaluar eso, ¿verdad? Si hay actos de violencia contra la persona que está acusando. Está también la custodia de los hijos. Como sabemos, en esta parte es donde van a un juicio los padres de familia que pelean o están acusándose unos con otros para saber quién puede recibir la custodia del niño. En este caso, la labor del psicólogo es hacer muchas entrevistas, tanto de personalidad, de inteligencia, para ver quién es más apto para llevar la custodia del menor. Vamos a hablar acerca de los problemas y las controversias en la evaluación de la personalidad. Y es que las características de medición relativamente pobres en algunas pruebas de personalidad no ha dejado de ser advertida por profesionales como por el público. Como ejemplo podemos mencionar la quema de pruebas en Texas, el proyecto Camelot, el polígrafo y las pruebas de integridad utilizadas por muchos años para detectar ladrones y mentirosos entre los empleados de diferentes organizaciones industriales y negocios, las pruebas de personalidad para la selección de empleados en la corporación Hudson, la validez de las pruebas de personalidad y en particular de las proyectivas en ocasiones deja mucho que desear. Y otro asunto que causa preocupación es la mala interpretación de los resultados de las evaluaciones de la personalidad, que también resultan de lo que se conoce como introspección clínica o intuición, que en ocasiones es solo la colección de los estereotipos superficiales, trivialidades o generalizaciones excesivas. Para hablar del sesgo étnico y de género, podemos mencionar que en 1981 Hinter encontró que los perfiles del MMPI de los negros mostraban mayor grado de psicopatía que la de los blancos, y en 1986 concluyeron que esas diferencias eran válidas y no consecuencia de un sesgo contra un grupo étnico. Una respuesta tradicional a las diferencias de género en las calificaciones de las pruebas ha sido proporcionar normas separadas para hombres y para mujeres, pero también se ha hecho esfuerzos por elaborar reactivos de pruebas que no estén sesgados para ningún género. Al tener la información necesaria y conocer los errores que debemos evitar, ahora podemos preparar el informe formal de un examen psicológico. En primer lugar, quien lo escribe debe tener claras las preguntas de canalización o las quejas principales. ¿Por qué fue canalizada la persona a evaluación psicológica? ¿O por qué lo buscó? ¿Y cómo responden a esas preguntas o dan soluciones a esos problemas los resultados de la evaluación que realizamos? También debemos considerar el proporcionar información sobre su condición mental presente y su estabilidad emocional.
Las características del examinado y sus interrelaciones deben describirse de manera tan completa y específica como sea posible, evitando generalizaciones vagas, estereotipos y banalidades. También es útil para la persona que hace el informe tener una teoría de la personalidad o al menos un marco de referencia psicológico sobre la que pueda basar su interpretación de los resultados. Por último, el informe debe escribirse en un estilo conciso y claro que sea comprensible para el lector. Un informe psicológico es de poco valor si no lo entienden o lo leen quienes están en posición de usar la información para tomar decisiones que atañen a la vida y el bienestar del examinado. Formato de un informe de evaluación psicológica. En primero, el nombre, edad, fecha de nacimiento, educación, examinador, lugar del examen y la fecha. Luego, las pruebas y otros procedimientos utilizados. Luego, la información sobre la canalización y antecedentes, la apariencia y características conductuales, resultados e interpretaciones y las conclusiones y recomendaciones. A continuación, escucharemos un diagnóstico dicho de dos formas diferentes. Usted presenta un cuadro sintomatológico caracterizado por una marcada disforia, una incipiente anorexia no nerviosa, anedonia, insomnio de conciliación. Está claro que usted padece un trastorno depresivo mayor. Usted lleva una temporada en la que es evidente que la está pasando bastante mal. Y esto no es raro, teniendo en cuenta todo lo que le ha pasado. Lo que siente no es extraño, le ocurre a muchas personas. Y con un poco de ayuda, pronto saldrá de esta mala racha. Para eso, lo que vamos a hacer es, y ahí le explicamos el objetivo del tratamiento y qué es lo que vamos a hacer. Cuando el paciente necesita un diagnóstico y este es adecuado, y además de eso, le damos a conocer que existe un tratamiento, nuestro aporte como psicólogos es muy importante. Y de esta manera concluimos que muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad es puesta a prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Estos hechos ponen también en nuestra capacidad de acción humana, requieren de esfuerzo y de autorreflexión interna en base a un marco de referencia positivo, con el cual contrastar nuestro accionar externo y nuestros pensamientos, sentimientos y emociones con el objetivo de identificar nuestros puntos débiles y poder superarlos. Y finalizamos con este mensaje. Siempre sé tú mismo, exprésate, ten fe en ti mismo. No salgas a buscar una personalidad exitosa para duplicarla. Creer en nosotros mismos y ser consecuentes con nuestros actos es la mejor forma para mejorar como persona.